Por ejemplo, empresas que son europeas o empresas que son norteamericanas realizan actividades que en sus países estarían prohibidas, que su legislación estaría prohibida, o lo hacen con una legislación sumamente permisiva que no asegura, por ejemplo, la mantención de los ecosistemas o asegura la calidad de la salud de las personas. Y esa es un poco nuestra preocupación. Ese también ha sido un tema tratado en el Tribunal de los Pueblos, es decir, la forma en la que las empresas hacen negocios, ¿no? Su forma de actuar, no siempre, y de hecho lo verificamos con casos concretos, lleva al desarrollo, al contrario, ¿no? Que trae contaminación ambiental, trae destrucción y no solo de la biodiversidad, sino también los impactos sociales, de las relaciones sociales. Las empresas en el Perú, por ejemplo, cada vez más están usando sistemas de seguridad privado, ¿no? Ese sistema de seguridad privada es muy difícil de controlar, entonces en el caso de Cajamarca se han presentado muerte de un campesino, por ejemplo, durante una manifestación. Esta muerte sucede de una manera ambigua, no se sabe quién le dispara y hasta la fecha no se ha aclarado, hay alta impunidad. Es decir, las empresas contaminan el ambiente, pero también violan los derechos humanos de manera sistemática, y esa es nuestra preocupación. Las normas a las cuales se están ajustando empresas americanas, por ejemplo, no son las mismas. La minería de tajo abierto con cianuro está prohibida en varios estados de Estados Unidos, no se puede realizar ahí porque el costo de remediar es más caro que el costo de producir. Sin embargo, ese tipo de actividad es la que se lleva a nuestros países, ¿no? Y esa legislación inadecuada es también responsabilidad de nuestros estados, pero también es responsabilidad de los estados que se enriquecen o cuyas empresas se enriquecen de nuestros recursos, ¿no? De esa manera, ¿no? Un caso, por ejemplo, palpable de las consecuencias que puede traer la existencia de estas mineras o de estas empresas en Cabecera y Cuenca es el hecho que hace algún tiempo ya en Cajamarca se produjo uno de los derrames de mercurio, tal vez el segundo más importante en la historia del planeta. Se derramó una cantidad considerable en kilos de mercurio en un poblado altoandino y la empresa no implementó ninguna medida de seguridad. Es más, impulsó a que sean las personas sin ningún equipo de seguridad las que recojan el mercurio de la carretera. Aquí cuando se rompen termómetros de mercurio se monta en Europa y en Estados Unidos podría pasar eso, ¿no? Pero la empresa con capitales americanos impulsó a que la gente recoja con sus manos este mercurio y hasta ahora no hay ningún responsable. El cabo siempre se ha roto por la zona más vulnerable, dicen, y el único que está procesado por esto es el hombre que conducía el camión que llevaba el mercurio. La empresa no se hizo responsable. ¿Y tuvo efectos en la gente que recogió el mercurio? Hasta ahora hay secuelas de esas enfermedades, de la contaminación. El síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, caso común en la zona, ¿no? ¿Sí? O por lo menos, digamos, en la práctica... ¿Se asocia el síndrome de Guillain-Barré al mercurio? Hay una discusión sobre ese asunto, ¿no? Sobre la relación que hay, pero nuestra preocupación... Una compañera de mi equipo que tuvo Guillain-Barré. Claro, el síndrome de Guillain-Barré tiene características que son parecidas a la intoxicación con mercurio. Pero nuestro esfuerzo está en que se realicen estudios epidemiológicos independientes sobre la zona. Perdía fuerza, se sentía débil, perdió el tacto. ¿Y ella cómo...? No sé. Bueno. Pero puede haber sido intoxicación o Guillain-Barré, porque son los síntomas los que son parecidos. Son bien parecidos, ¿no? Normalmente se diagnostica como le diagnosticaron Guillain-Barré. Oye, los gobiernos, han pasado muchos gobiernos, tanto en Perú como en Ecuador. ¿Habéis notado algún tipo de cambios? Parecía que con Correa en Ecuador sea un poco distinto a otros gobernantes precedentes, ¿no? Bueno, Correa ha declarado el sector energético como política estratégica. Obviamente Correa ha iniciado una serie de programas sociales. Lastimosamente no hay mucho presupuesto para eso, necesita dinero para poder cubrir con todo lo que planteó con su política social. Entonces una de las fuentes de ingreso que sostiene es el petróleo, ¿no? Obviamente. Y se ha iniciado de cierta forma una campaña de decir que si no obtenemos dinero con lo del Yasuní para dejar el petróleo en tierra, se podría explotar en virtud de que vamos a necesitarlo, y por unos pocos que se encuentran en la región amazónica protestando no puede eso ir en desmedro de todo un país, ¿no? Que necesita obviamente dinero para cubrir con todas las políticas sociales. Entonces esto ha hecho un poco agresiva la política extractiva de Rafael Correa, ¿no? Y por ende el gobierno lo que está haciendo es viendo
estudiando qué concesiones puede dar. Muchas veces las empresas cuando llegan aparentemente cumplen con todos los requisitos que señala nuestra legislación obviamente venida de gobiernos anteriores que siempre ha facilitado la inversión extranjera y que también por ese hecho no ha hecho que muchas veces las leyes o normativas internas sean débiles frente a la política, ¿no?, de atraer la inversión extranjera. Entonces esto ha hecho que muchas veces varias empresas violen derechos humanos, un impacto ambientales terribles en los cuales no hay responsables, no se han sancionado a empresas, o si se los ha sancionado son de forma muy leve. Y otra cosa que obviamente los sectores sociales han protestado, ¿no?, y muchas veces no son apoyadas por el gobierno, obviamente porque les interesa que todavía las empresas continúen, ¿no?, y continúen en el país. Y lo que se ha iniciado por parte de las empresas, a la sociedad civil, a las organizaciones que protestan, es criminalizarles. ¿Qué quiere decir con esto? Acusarles, instigarles, amenazarles, iniciarle una serie de procesos dentro de los cuales han estado involucrados simplemente los líderes, los que se han opuesto. Una de las cosas muy buenas que sucedió fue que en el 2008, en virtud de que en todo el país, no solamente por el petróleo, sino por la minería, que también se ha retomado, como va a haber un auge en el Ecuador incluso de la minería, ¿no?, porque también se están dando concesiones mineras y madereras a nivel de la costa, de la sierra y del oriente. Entonces existía en todo el país varios procesos de criminalización por parte de defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza. Entonces lo que fue la Asamblea otorgó amnistía a una serie, a todos estos casos, ¿no?, y mucha gente fue liberada fue liberada de responsabilidad por parte de la empresa, ¿no?, que se iniciaban estos procesos. Inclusive no solamente las empresas, a veces estas actuaban en contubernio con los militares o con las policías, que también iniciaban proceso contra los líderes de ahí, que se encargaban de protestar y de oponerse a la actividad extractiva de la empresa, o denunciar los derrames o los impactos ocasionados en sus comunidades. Entonces lo único que se avanzó a hacer es dejar que salieran libres, y a veces los procesos continuaban. Los jueces lastimosamente no aplicaban rápido las amnistías, y recién hasta este último año, en diciembre del 2009, se estaban recién aplicando las amnistías, cuando estas debieron haber sido archivadas, las denuncias, inmediatamente cuando se produjeron las amnistías, ¿no? Vemos que nuestra normativa interna es muy débil. Simplemente nos toca agotar todas las vías internas y proponer demandas, ya no contra las empresas, ¿no?, sino contra el Estado, por no otorgar las garantías a los derechos humanos. Entonces nos ha tocado ir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana para poder en algo hacer que el Estado se preocupe y que mejore la normativa interna del Ecuador, ¿no? Si bien es cierto que Rafael Correa, por ejemplo, ha iniciado una serie de leyes, reformas en base a la nueva Constitución que trae muchos derechos nuevos, como por ejemplo el reconocimiento de la naturaleza, la aceptación de la consulta previa para los pueblos indígenas, pero sin embargo todavía están en un proceso de construcción de esas leyes. Ahora los sectores sociales están en conflicto con el Estado para que ellos también puedan intervenir y puedan aportar sus conocimientos, su información sobre la realidad de su zona, y poder realizar una norma que en definitiva pueda aplicarse y que sea justa, ¿no?, tanto para las comunidades como para el Estado. Y sobre todo ellos piden un control, un monitoreo, que ellos puedan intervenir en todas esas fases, porque hasta la actualidad, cuando dicen que es consulta previa a las comunidades, no es consulta previa. Simplemente es una información básica, pero en sí la consulta previa establece otros requisitos, ¿no?, como que sea en forma que ellos puedan entender, en un lenguaje entendible, que sea en un tiempo oportuno, ¿no?, que no sea después de que ya se ha concesionado la zona, sino que sea antes, y haciéndoles conocer que los posibles impactos que pueda sufrir esta zona, y también ver su consentimiento.